nombre de Jesús, Padre, te honramos en esta noche. Hemos cantado, Señor amado. Hemos adorado tu nombre, Padre. Hemos levantado nuestras manos. Nuestra voz, Señor amado, anuncia tu nombre, Padre. Y eso nos da libertad, Señor. Hoy estamos para buscarte, para aprender, para crecer, para seguir adelante, para depender de ti, Señor. Para que seas tú enseñándonos, Padre, a cómo seguir adelante, cómo aferrarnos a ti, no perdiendo la esperanza, no perdiendo la fe, sino aferrado a tu palabra, Señor amado, poder ser hombres y mujeres fuertes, valientes, que conquisten, Señor amado, aún que podamos conquistar nuestra mente, Padre, por medio de tu amor, por medio de tu palabra y someterla a ella, Señor, y ser obedientes a ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, levántala, dale poder, dale autoridad, dale confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, iglesia. Dale bien fuerte esas palmas al Rey de Reyes, Señores, señores, a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Como siempre lo decimos y lo declaramos, y tenemos que seguir cantando y declarando la palabra de Dios. Amén. Siempre tiene que salir de nuestra boca. ¿Estamos saliendo acá? Gloria a Dios. Siempre tenemos que aprender a declarar, a confesar, a cantar. Si a veces no sabemos cómo orar, o no hemos aprendido por el tiempo de la vida, tenemos que aprender a cantar, tenemos que aprender a comunicarnos con Dios, tenemos que aprender a confesar con nuestra boca el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para encontrar esa libertad, para encontrar la plenitud de Dios, para encontrar esas cosas que cada letra de cada canción tiene para cada uno de nosotros. Nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a ser personas en obediencia a Dios y a la palabra. Y poder ir construyendo, meditaba en estos días, poder ir construyendo en uno mismo lo que Dios quiere y no lo que yo quiero en Él. Porque yo quisiera un montón de cosas, ¿cuántos no? ¿Verdad? Muchos de nosotros quisiéramos un montón de cosas. No, está bien así, bueno. Gracias. Y no es lo que yo quiera en Dios, sino que es lo que Dios quiere en mí. Y a veces eso nos cuesta. Como creyentes, y quiero hacer énfasis en eso, como creyentes, para poder crecer en la palabra de Dios, para poder crecer como familia, como hablábamos la semana pasada, somos una familia en Cristo, es voluntad de Dios que seamos parte de su familia, no es voluntad nuestra. Él nos llamó, Él nos amó primero, y por cuanto Él nos amó primero, nosotros queremos estar con Él, ¿verdad? Ese es el inicio de todo creyente, tiene que comprender eso. Y no es usar a Dios para lo que yo quiero. Muchas veces no sucede así, en la gran mayoría no sucede así. No es a Dios a mi manera, no es Dios como yo quiero, no es Dios como a mí me parece, es Dios como Él dice que es. Amén. Es Dios como Él dice que es, y es Dios a su manera, y es lo que nosotros tenemos que comprender como creyentes, como iglesia, como familia. Tenemos que comprender que tenemos que aprender a crecer. Entonces en estos días predicamos un poco y trataremos de llamarle a esta nueva serie que comenzamos, enfermedades espirituales, que he tratado de comprender que por algo vengo mucho hablando de cuánta gente, cuántos creyentes ya no están en el camino y se apartan y se pierden hasta por ahí nomás, porque el gran amor y la gran misericordia de Dios los atrae, los alcanza, ¿sí? Y ese es un Padre bueno. Dios es un Padre bueno. Y lo comprendíamos la semana pasada. El tema de enfermedades espirituales es que muchos creyentes padecen, como muchas personas, y aún nosotros estamos en eso también, de que a veces sufrimos algunas enfermedades en nuestro cuerpo físico. Puede ser desde lo más sencillo una gripe, ¿verdad? Que también puede ser contagiosa. Una gripe puede ser contagiosa y se engripa uno y se engripan todos, ¿verdad? Eso generalmente es así. Después hay un montón de enfermedades que también son contagiosas y que la padecen muchos creyentes, como cualquier ciudadano y cualquier persona, ¿verdad? Pero las enfermedades espirituales también están,
en la familia de Dios, en los creyentes, que la padecen y que no saben ir a Dios, que es el médico de médicos, para solucionar eso. ¿Sí? Entonces la idea, creo yo, que de Dios es mostrarnos qué enfermedades espirituales hay, que tenemos que tener cuidado o abstenernos, o guardarnos, o protegernos, o hacernos fuertes para cuando vengan esas enfermedades uno tener una inmunidad fuerte, vamos a decirlo así, ¿sí? Una inmunidad fuerte para decir, viene esta enfermedad, yo no quiero padecerla, aunque muchos cristianos la padezcan, sino que podamos ser personas sabias, que la voluntad de Dios no es solo mía, es voluntad de Dios que seamos sabios, que si no tenemos le pidamos sabiduría, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de Dios y de su obra, y que todos podamos crecer. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces, aclarando esto, queremos comenzar con que hay enfermedades espirituales, y hoy el título para comprender una de las enfermedades espirituales es la ceguera. La ceguera espiritual que muchas personas padecen, pero no personas, porque Satanás tiene, como mucho tiempo me mantuvo a mí y parte de mi familia, cegado para no conocer la verdad. Pero un día Dios vino y se reveló en mi vida, ¿sí? Y me hizo que yo lo conociera y que yo lo pudiera aceptar para pertenecer a la familia de Él. Entonces, no estamos hablando para la gente que no conoce, vamos a hablar para nosotros, para los creyentes, para poder comprender de que tenemos que tener cuidado de no caer en esa enfermedad llamada ceguera espiritual. ¿Amén? Ceguera espiritual que muchos cristianos la padecen y que no se dan cuenta, y Dios dice, bueno, Andrés, es tiempo que gente de casa de Dios, de mi familia, dice Dios, no padezcan esta ceguera espiritual, porque puede ser perjudicial para su vida y puede llevar al contagio masivo de personas creyentes. Y es lo que sucede en muchos lugares. ¿Sí? Entonces, que no padezcan una ceguera espiritual. Para eso hay que pedirle sabiduría a Dios, hay que leer la Biblia y hay que comprender que la Biblia tiene una modalidad para enseñarnos a nosotros de no caer en esa, podemos decir, porque a veces decimos trampa de Satanás. Sí, Satanás opera bajo todas esas enfermedades, bajo la ceguera espiritual opera, pero muchos creyentes caen en eso. Y aún podemos caer en eso, vamos a involucrarnos todos, nadie está libre. Mire que esté libre, ¿sí? El que crea que está firme, mire que no caiga. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Entonces hay que tener cuidado, uno no sentirse firme, no saberlo todo, no creer que lo sabe todo, que está empapado, lleno de la palabra de Dios, de la unción de Dios, del poder de Dios, porque ahí puede ser lo más ceguero, se dice, lo más ciego posible que puede estar. Entonces hay que tener cuidado. Entonces la Biblia quiere enseñarnos, ¿sí? Dios, mejor dicho, por medio de la palabra, quiere enseñarnos. Y por ejemplo, como entendemos, y yo creo que entiendo, y todos entendemos que las Escrituras dicen de esta manera, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿sí? Es útil para enseñar, para redarguir, que quiere decir reprender, en otra versión, dice para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? ¿Se entendió? La Biblia está para eso, es útil para enseñarnos, para reprendernos, la nueva versión, de aquí dice redarguir, para corregirnos y para instruirnos. ¿Para qué? Dice la Biblia, en justicia. Ahora sigamos un poquito más adelante, dice, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, todo creyente, sea perfecto enteramente. Por eso le dije al principio, la voluntad de Dios es que seamos parte de su familia y que tengamos el carácter de su Hijo, que es nuestro mejor ejemplo. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Cristo Jesús es nuestro mejor ejemplo. A Él seguirle, dice la palabra de Dios, aprender de mí, dijo Jesús mismo, que soy manso y humilde, de Él debemos de aprender. Y las Escrituras revelan su personalidad, revelan su carácter. Y esta Biblia, la palabra de Dios, este versículo, claramente Timoteo está dándonos a entender de que la palabra de Dios, toda la Escritura, está inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos,
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Amén? Para toda, esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? No es Dios a mi manera o como a mí me parece, es a la voluntad de Dios. Que podamos estar siempre en la voluntad de Dios, actuando conforme a la voluntad de Dios y siendo personas obedientes a lo que Él dice. ¿Amén? Entonces, una enfermedad espiritual grave puede y es la ceguera espiritual que muchos creyentes padecen y que Dios quiere que no padezcamos y que tengamos cuidado de que, así como cualquier enfermedad puede contagiarnos o podemos ser contagiados, tengamos cuidado también de no padecer eso. Porque eso nos hace perder el rumbo, nos hace perder el camino y nos hace perder el norte que es Cristo. Para nosotros hoy el norte es Cristo, es seguirlo a Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Seguirlo a Él es claramente lo que Él dice y lo que Él quiere sobre nosotros, no lo que a mí me parece. Esa es una gran palabra que yo no uso nunca, porque me aferro siempre a la palabra de Dios y me da entendimiento, porque Él se revela cuando yo le busco y cuando yo soy obediente a su palabra. Entonces los creyentes tenemos que aprender a ser personas que dependan de la palabra de Dios y tengan esa continua relación con Dios y que la palabra sea su nutriente fundamental para su vida. Amén. Y podamos ser personas que, puedan depender de lo que hablamos la semana pasada. Hay 3 elementos fundamentales que Dios usa. ¿Cuáles son? Es el amor, es la fe y es la esperanza. ¿Sí? Es el amor, es la fe y es la esperanza. Y Dios dice, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, el amor tiene que estar primero ante todas las circunstancias de nuestra vida. El amor de Dios, el amor que Dios quiere que tengamos, el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta, el amor de Dios, no el mío. El mío, el humano, es humano. Ahora está el amor de Dios, que es el amor que nos enseña a nosotros cómo caminar en esta tierra y cómo ser obediente a Dios para poder hacer su voluntad y tener esa identidad que hablamos la semana pasada de que Satanás quiere continuamente robarle a los creyentes. Y lamentablemente logra robarle la identidad. Lamentablemente hay muchos creyentes que padecen de una falta de identidad, de ser hijos, y están corriendo, involucrados por acá y por allá para ver qué lugar tienen en la iglesia o en la familia de Dios, o qué trabajo pueden hacer, o qué obra, hacia dónde van, hacia dónde avanzan, y pierden su identidad, perdiendo totalmente el norte, vamos a decirlo así, que es Cristo Jesús, que nos enseña a ser personas con una visión clara del ser. Primero que todo, soy su hijo. No hay nada ni nadie que me puede separar de ese gran amor. Solamente yo que lo rechace y que mis ojos empiecen a quedar opacos y no leer la Biblia y no ser obediente a ella y perder totalmente esa identidad. Entonces empiezo a decir, me parece, creo que es así, creo y creo, me parece. Y la gente pierde, el creyente pierde esa orientación clara de ser hijo de Dios o hija de Dios, ¿verdad? Entonces, el amor, el perdón, la misericordia que Dios ya plantó en nosotros, ¿sí?, se puede perder por falta de una visión clara en la palabra de Dios. Se puede perder, ¿por qué? Porque uno empieza a perder esas cosas fundamentales que están en la palabra de Dios y que son para nuestro bien, que es el amor, que es la fe, que es la esperanza, que es los mandamientos de Dios, y uno empieza a perder eso y uno empieza a creer cosas que no están claras y que nos pueden hacer mal y que podemos entrar en una ceguera espiritual. Y hoy rápidamente, no quiero extenderme mucho, vamos a ver 5 síntomas de una ceguera espiritual, de que yo puedo estar padeciendo una ceguera espiritual. Yo perfectamente puedo estar hablando aquí y enseñando, pero puedo estar padeciendo algún síntoma, espero que no sean los 5, ojalá que ninguno, pero algún síntoma que me puede a mí indicar de que estoy padeciendo una ceguera espiritual. ¿Amén? Y Dios dice, bueno, Andrés, no quiero que padezca ningún síntoma de esa ceguera espiritual. Quiero que seas obediente, quiero que cumplas mi mandato y quiero que me sigas y que seas capaz de tener estabilidad emocional, espiritual y que yo esté en tu corazón. Igual le dice a Omar, igual le dice a Juan, igual le dice a Pablo, a los hermanos que nos acompañan, igual le dice a cada uno. Quiero estar ahí en sus corazones, porque
ustedes un día declararon con su boca que yo soy el Señor, ¿sí? Y que yo gobierno ahí. Y si yo estoy ahí, yo debo gobernar, no ustedes. ¿Amén? Ahora me hablo para mí, Andrés. Yo debo gobernar, no tú, Andrés. Una cosa es que gobierne él con sus pensamientos y su dirección, a que a mí me parece que Dios obra así. No. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo aclaramos entre Dios y yo? Señor, a mí me parece, y él dice, no. ¿Y cómo yo sé que tú dices? La Biblia. Entonces por ahí escuchamos ideas y me parece y creo y pienso, y Dios dice, no, yo estoy en la palabra. Porque toda la Escritura, dice Timoteo, toda la Escritura fue inspirada por Dios, vamos a decirlo por mí, dice Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Amén? Entonces, si no hacemos caso acá, ¿a quién le estamos haciendo caso? A lo que a mí me parece, o a lo que le parece el diablo, como hay muchos creyentes haciéndole caso al diablo, creyendo que están creyendo en Cristo y están llevando una vida totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y esa es la ceguera espiritual. Y ahora vamos a ver rápido los 5 síntomas que tiene una ceguera espiritual. El primer síntoma, uno dice, o yo cuando estudié un poquito de esto, dice el orgullo. Ese es el primer síntoma. Y sí, claro, todos son orgullosos. Los que rechazan a Dios son todos orgullosos. Sí, sí. Una cosa es ser todos los que no conocen a Dios orgullosos, porque todos éramos orgullosos. No creíamos, no aceptábamos y rechazábamos al creyente evangélico, católico, apostólico, cualquier. Rechazábamos, queríamos creer en Dios a nuestra manera, como la gran parte de la ciudadanía crea en Dios a su manera. Y ese es un orgullo que Satanás mantiene ciego a mucha gente, como un día nos mantuvo a nosotros, hasta que vino Dios y se reveló a nuestra vida. Ahora, yo como creyente también puedo ser un orgulloso y tener un pequeño síntoma de una ceguera espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre aparecen ese estado de si yo no acepto de que Dios tiene la razón en toda circunstancia, estoy siendo orgulloso y siempre le estoy recriminando a Dios algo. Entonces yo no acepto las pruebas que estoy atravesando porque no creo que estoy haciendo las cosas mal. Entonces estas pruebas, ¿por qué me pasan a mí? ¿Por qué me pasan a mí estas pruebas? Entonces empiezo a tener un estado de conflicto con Dios. Y después ni hablar, por ser orgulloso, creyente, tener conflicto con las demás personas. Entonces empiezo a tomar decisiones que no están dentro de la voluntad de Dios, conflicto entre las personas, estoy siempre a la defensiva, defendiéndome o atacando o buscando tener la razón. Y cuando yo digo tengo la razón, porque es así, tengo la razón de lo que a mí me parece, ya estoy teniendo un síntoma de ceguera espiritual. Ahora, cuando yo veo y tengo una actitud de Dios tiene la razón en lo que Él dice, y que si esta prueba es para hacerme mejor persona, hacerme más fuerte, es aceptar esto que está diciendo. Amén. Entonces el orgullo rápidamente desaparece, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que es orgulloso, Dios ¿qué hace? Lo mira de lejos. Entonces ahí está un claro síntoma de reconocer si uno es orgulloso o no es orgulloso. Si uno le dice a Dios, bueno Señor, ¿por qué estoy padeciendo esto? Si trato de hacer todo lo correcto, soy obediente en toda tu palabra, ¿por qué? Y bueno, si empezamos el por qué, empieza el problema y ahí empieza una actitud de orgullo. El segundo síntoma es la rebelión. ¿Sí? La rebelión de la persona que tiene este síntoma corre el riesgo de no ver a Dios como prioridad. ¿Sí? La rebelión es una actitud de no ver a Dios como prioridad siempre. En el problema, en la dificultad o en la bendición. Dios siempre está ahí. Si yo tengo esa actitud de rebelión, es porque me estoy cegando. Estoy creyendo que creo en Dios, estoy creyendo que estoy obedeciendo a Dios, pero en mi vida está en una total rebeldía hacia la palabra de Dios y no acepto la prueba, no acepto el consejo, no acepto lo que Dios dice y mi vida comienza a ser una rebeldía. ¿Y qué hago? Empiezo a tener actitudes, me voy de una iglesia para otra iglesia, me voy de otro lugar para otro lugar, no acepto a las personas como son, soy indiferente, me da lo mismo, acepto a alguna pero no acepto a otra, entonces empieza esa rebelión. Independientemente ya estás en el segundo grado
de la enfermedad ceguera espiritual. Entonces, si hablamos de 5 hoy, vamos a ver, el tercero es el pecado, después del orgullo, después de la rebelión viene el pecado. El pecado totalmente toma lugar en la conciencia espiritual y uno comienza a debilitarse. Entonces podemos decir, yo en mi vida empiezo a observar varias personas, por eso le dije al principio, de que no sé por qué Dios me muestra cómo muchas personas se han apartado, siempre a enseñarme o para que aprendamos de cómo muchas personas fueron padeciendo esta ceguera espiritual y terminaron actuando en estas actitudes, en el orgullo, en la rebelión y en el pecado. Empiezan a pecar y a perder la sensibilidad de lo que es Dios y el temor de Dios ya no. Dicen creer en Dios, pero su vida y sus actitudes demuestran otra cosa. No tendrían que ni nadie demostrar nada a nadie, ¿verdad? Para demostrar que son hijos de Dios. Eso fluye solo, porque están siendo obedientes a Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Los síntomas de una ceguera espiritual, dijimos el orgullo, la rebelión, el pecado. El pecado toma lugar en la vida de una persona que está teniendo estos síntomas y su vida espiritual comienza a debilitarse, empieza a apartarse, no se congrega, no se junta con los creyentes, está siempre en un lugar aparte, solo, sola, triste, creyendo en Dios, esperando en Dios, y su vida por momentos es alegría, por momentos es tristeza. Pero la vida de un creyente que está lejos de la ceguera espiritual está peleando, esforzándose, aceptando el consejo, diciéndole a Dios, Señor, esta prueba ayúdame a atravesarla, ayúdame a estar fuerte, a estar delante de ti, te necesito. Viene a la casa de Dios, pide consejo, pide ayuda a los líderes, a los hermanos, a la familia, que oren por ellos, que oren por ella, para que sean restaurados y sean sanados de cualquier ceguera o de cualquier enfermedad que pueda venir. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces el cuarto síntoma de una ceguera espiritual es la religión. Su vida comienza a ser una vida de religión. La religión toma lugar en su vida, entonces dice, bueno, yo no me junto tanto con la gente, pero no le hago nada, no hablo mal de la gente, no creo que sea orgulloso por no juntarme, simplemente quiero mantenerme separado y simplemente una vez cada tanto voy a la iglesia o una vez por semana voy a la iglesia, me siento, escucho y nada más, no hablo con nadie, no me meto con nadie. Su vida ahí es un indicador claro de que lleva adelante una religión. Porque Dios no nos creó para estar solos ni solas, sino para tener comunión unos con otros, soportándonos en amor. ¿Amén? Soportándonos. Imagínense si yo viviera todos los días, con Pablo y Laura, en su casa o ellos en mi casa. ¿Cómo sería la vida espiritual que tendríamos? Como la que nos vemos hoy aquí, semana tras semana, o 2 veces por semana, y nos bendecimos y buen día, y cómo están, bendiciones, bienvenido, bienvenida, o te animás a participar. Ahora, si viviéramos todos los días, ¿cómo sería nuestra vida espiritual? ¿Sería la misma que tendríamos por estas 2 horas o estos 2 minutos? No sé, porque yo vería los rasgos y las actitudes y principios y cosas que llevan adelante ellos y ellos verían las mías. Ahora, ¿soy igual como las que estoy hablando y las que la Biblia me enseña? ¿O cuando me voy de aquí cambio y tengo otra actitud, otro pensamiento, otras ideas? No lo sabemos, porque no vamos a vivir. A menos que nos preparemos aquí en la tierra con el consejo de Dios, porque somos parte de su familia, y Él, que es un Padre bueno, que siempre anda recorriendo, dice, todos los cielos, toda la tierra, viendo a sus hijos cómo ellos se comportan, no para atacarnos, sino para ver qué obedientes son, cómo soportan la prueba, cómo siguen adelante, cómo no me niegan a mí, dice Jesús, sino que están en todo tiempo hablando de Cristo. Entonces, por cuanto ellos no me niegan, yo no lo voy a negar delante del Padre y voy a bendecirlo. Y eso es como uno recibe la bendición de Dios. Amén. Uno no tiene que andar probando nada a nadie. Yo viví durante 6 meses con 30 personas que no me conocían y que yo no les conocía, y que muchos de ellos necesitaban ayuda emocional, ayuda espiritual, ayuda de padre, ayuda de madre. 30 personas diciéndole a mi esposa, una madre era para ellos, porque ellos nunca tuvieron una madre. 30 personas, 30 jóvenes, diciéndole madre a una persona que no conocían. ¿Por qué? Porque actuaban con amor, instinto de amor, como madre. Yo era más reservado, me mantuve 6 meses reservado. Yo siempre fui así.
siempre traté de tener una comunión con Dios. Y me acuerdo que en las reuniones que teníamos decían, nunca recibí un abrazo como recibí de Pastor Andrés. Uno me decía Pastor, el otro me decía Andrés. Daba lo mismo, yo quería ser su hijo, siempre fui su hijo. De ahí el llamado a su tutela. Entonces, cuando yo abrazaba a alguien, podía sentir que esa persona necesitaba un abrazo real. Y esa persona terminaba recibiendo un abrazo real. Ese es el amor que Dios quiere poner en nosotros para que podamos ser de bendición para otros. Un abrazo verdadero, una palabra de fe verdadera, una inspiración verdadera, un te amo verdadero, un te amo con verdad, un te quiero con verdad. Ese es el amor que tiene que estar en cada creyente, ¿sí? Que el orgullo no opaque ese amor, que la rebelión no opaque ese amor, que el pecado mucho menos opaque ese amor, que la religión que muchos llevan adelante no opaquen el amor de Dios. Y lamentablemente eso está pasando en muchas iglesias, vamos a decirlo de esta manera, en muchas familias de Dios, está opacando lo que es el verdadero amor de Dios, por la religión, por cómo se deben hacer las cosas, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que ser. Entonces no aceptamos, otros sí, otros no. Entonces empieza ese problema y estamos cayendo en una ceguera espiritual que Dios dice, bueno, familia de casa de Dios, no quiero que ninguno de ustedes padezcan una enfermedad como esta, de una ceguera espiritual, porque comienza con el orgullo, con la rebelión, con el pecado, con la religión, y termina en estos 5 síntomas, que seguramente deben de haber más, con el miedo. El miedo de qué me va a pasar, el miedo que dirán, el miedo de lo que piensan, ¿sí? El miedo es totalmente el enemigo de la fe. Dice que Satanás le encanta convertir a la fe en miedo. Eso no te permite tener comunión con otros hermanos, no te permite mostrarte tal cual sos, porque qué pensarán, o otros no te aceptan como eres. Mi esposa padeció, mire, hasta ahora sigue padeciendo temas como ese. Por mostrarse tal cual es transparente, con la necesidad diaria de Dios para conducirse como una hija de Dios, de que todos los días, dice la Biblia, su misericordia se renueva cada mañana, muchos no la aceptan. Pero no estoy hablando solo acá en la iglesia, porque en la iglesia ha aparecido muchas cosas de eso. En la familia también ha aparecido. En el ámbito deportivo también ha aparecido. No les gusta como es, no la aceptan. Y eso es triste. Que el creyente no acepte a otro hermano, ¿está cumpliendo la ley de Dios o no está cumpliendo la ley de Dios? No está cumpliendo la ley de Dios. ¿Dónde dice eso? Acá dice esto. Hay creyentes que viven una ceguera espiritual por años. Y Dios dice, es tiempo de que la iglesia no viva en una ceguera espiritual. Que no se lo busque a través de la religión, el poder, la autoridad, todo aquello que viene del cielo para que las cosas ocurran, y no tienen el amor de Dios. Y no tienen compasión por la gente. Tienen compasión con otros, pero no con los que realmente deben de tener. Eso no es una relación con Dios, eso se convirtió en una religión. Así que, teniendo en cuenta estos síntomas de la ceguera espiritual, meditemos para no cargar con alguno de ellos. Amén. De lo contrario, usemos un antídoto, que es la palabra de Dios, para contrarrestar esos síntomas. Entonces ahí siempre vamos a estar identificando, wow, este síntoma, guarda, vamos a decirlo así, es una gripe espiritual que aparece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rápidamente cortarla. Hacer reposo, buscar a Dios, leer la palabra, buscar los devocionales, aplicarlo rápidamente, creer que es para mí y no para otra persona, y aplicarlo y decir, wow, este síntoma se va, yo no quiero estar viviendo una vida espiritual, vamos a decirle engripado. Porque después la gripe viene, ¿qué? En lo cotidiano, ¿qué viene si una gripe no se cura? Viene una congestión. La recaída, pero después de una recaída, si está mucho, hoy en día puede estar el COVID también, que ha sido terminal para muchas personas. Entonces tengamos cuidado en nuestra vida espiritual para poder conducirla como Dios dice que quiera conducirnos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué dice la Biblia de la ceguera espiritual? No me quiero extender, pero bueno, esto necesita extenderse un poquito más. Jesús, ¿qué dijo de la ceguera espiritual? Quiero rápidamente leer en un contexto de Juan capítulo 9, donde habla de una ceguera espiritual que Dios
que mismo Jesús trata de mostrarle al religioso, al fariseo, al que no aceptaba lo que Jesús decía, mostrarle cómo ellos, viendo, estaban ciegos. Y dice que por estar de esa manera, su pecado permanecía en ellos. Vamos rápidamente, dice Jesús sana a un ciego de nacimiento. Para entender la historia, dice de esta manera: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, ¿sí? Y sus discípulos preguntaron. Eran buenos estos discípulos porque eran muy preguntones. Yo le digo a ustedes, pregúntenle a Dios, pregúntenle a la Biblia para obtener respuestas, ¿sí? Rabí dice, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús le contesta, no está así debido a sus pecados ni a los de sus padres. Dice, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra que me envió, del que me envió. Dice, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, soy luz al mundo. Mientras estaba Jesús, si veía a un ciego, lo iba a sanar. Esa era la clave. Dice, dicho esto, escupió en el suelo e hizo barro con saliva y se lo untó a los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviar. El ciego fue y se lavó. Entonces al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedirle limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguran, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. Antes lo veía, ahora veo. ¿Sí? Esa era, me imagino esa manera. Dice, ¿cómo entonces se te ha abierto los ojos? Le preguntaban. Y él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate al Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Pero por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Santo. Vamos de nuevo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando los fariseos hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó, él nuevamente dice, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego, otra vez le preguntaron al ciego, ¿y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien le abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó el hombre. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y ahora viera. Es más, ya no creían. Entonces llamaron a su padre y le preguntaron, ¿es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, dice, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera a Jesús que era el Cristo. Por eso dijeron a sus padres, pregúntenle a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador o no lo es, no lo sé. Respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya les dije y no me hicieron caso.
¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Este hombre le dijo a los fariseos. Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Ahí apareció la religión. Y sabemos que a Moisés le habló Dios. ¿Cómo sabían que le había hablado Dios? Nunca vieron eso. Pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido de alguien que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en el pecado. Miren la acusación terrible. ¿Vas a darnos lecciones a nosotros? Hay claramente un síntoma de orgullo, de rebelión, ¿sí? De no aceptar lo nuevo que venía de parte de Dios. Claramente. Dice, y lo expulsaron. Y aquí Jesús dice la ceguera espiritual. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? El que había sido sanado por él. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrado le adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le contestó, y esta es la palabra clave para nosotros. Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Bueno, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Claramente es un acto de estos 5 síntomas que recién hablamos de una ceguera espiritual. El orgullo que ellos tenían, la rebelión que ellos tenían contra Jesús, el pecado que ellos mantenían en secreto, ¿sí? La religión pura y exclusiva que ellos mantenían aún viendo a Jesús y el miedo de que dirían los demás si algunos creían en él. Amén. Entonces, aprendamos de lo que la Biblia nos enseña día tras día para ser personas sumisas a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, para reconocerlo en todo tiempo de que lo necesitamos, de que no somos perfectos, de que no la tenemos clara, de que no sabemos nada. Es mejor reconocer que no sabemos nada, que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, que queremos día a día ser obedientes a su palabra y que si le seguimos es porque Él nos amó primero. Amén. Y porque queremos seguir su consejo y queremos permanecer y pertenecer a esa familia que Él vino a buscar. Esa familia que somos cada uno de nosotros que pertenecemos a la familia de Él. Porque es voluntad de Él que pertenezcamos a esa gran familia. Amén, iglesia. Y que si viene un síntoma de esa ceguera, podamos tener en claro diciendo, Señor, te necesitamos. En tu nombre echa fuera todo miedo. Aumenta mi fe. Levántame, ayúdame, perdóname. Saca este rencor que hay en mi corazón. Sácalo de mí. Ayúdame a sacarlo de mí. Quiero permanecer en tu amor, en tu misericordia, en ser humilde y reconocerte a ti como mi Señor y mi Salvador. Porque te necesito. Esa es la mejor oración que podemos hacer para rechazar toda ceguera espiritual. Amén, iglesia. Le invito a ponerse de pie mientras adoramos al Señor. Y por último, terminar declarando. Yo le invito que a partir de ahora empecemos en un momento a adorarle con todo el corazón. Que usted no espere de alguien para sentir la presencia de Dios. Que usted pueda sentir la presencia de Dios, aceptar la presencia de Dios, reconocer la presencia de Dios por medio de su búsqueda personal.
Amén, de su búsqueda personal. Porque usted no va a reclamarle después nada al pastor porque no sentí la presencia de Dios o porque no oraron por mí, porque Dios dice, ¿para qué hiciste eso? ¿Por qué esperaste por alguien? Yo no te dije que esperaras por nadie. Yo te dije que me buscaras. Si me buscas, me encontrás, dice el Señor. Pero la religión invita a que la gente trate de uno a otro, imponer mano, declarar cosas, que me declare el Señor, que me declare, que haga algo sobre mí. No, eso es religión, familia. Por favor, no esperemos eso. Aprendamos a buscar a Dios con todo el corazón en el momento indicado, cuando su presencia está, que Él se va a revelar a nuestra vida y se va a hacer notar. Amén, iglesia. Vamos a orar y adorarle con todo el corazón. Padre, gracias por tu palabra, gracias por